Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que resulta absolutamente fascinante para cualquiera que busque entender cómo funciona realmente el éxito profesional, digamos, en la práctica. Hola, un auténtico placer estar aquí para analizar este texto. El placer es mío. Y bueno, vamos a desgranar los extractos de un texto clásico. Es el libro Éxito en ventas, publicado en 2016 por el renombrado autor Brian Tracy. Eso es. Y quiero aclarar la premisa desde el primer segundo, porque nuestra misión hoy no es repasar técnicas anticuadas para colocar productos por catálogo. Claro, no van por ahí los tiros. No. Lo que vamos a hacer es extraer los secretos, la psicología y la estrategia de la élite de la persuasión. Estamos hablando de dinámicas de relaciones humanas, de eficiencia radical. Totalmente. Son conocimientos invaluables para quien nos escucha. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Da igual si el objetivo diario de nuestra audiencia es defender una nueva idea de negocio ante una junta directiva, liderar un equipo de ingenieros o simplemente comprender cómo se articulan las decisiones al más alto nivel. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el material está lleno de conceptos que desafían por completo las ideas preconcebidas que la sociedad tiene sobre el talento. Y fíjate que la obra de Brian Tracy ha perdurado precisamente por eso, porque desmitifica el alto rendimiento. Sí, lo baja a la tierra. Exacto. Existe una tendencia cultural a pensar que quienes logran resultados extraordinarios operan con algún tipo de talento innato, algo que es inalcanzable para el resto. O peor aún, que utilizan tácticas de manipulación maquiavélicas. Ya, la imagen del vendedor de coches usados. Eso es. Sin embargo, lo que los datos empíricos demuestran en este libro es que el éxito se basa en principios metódicos. Es comprender profundamente la naturaleza humana y aplicar pequeñas ventajas de forma sistemática. ¿Es casi científico? Lo es. Es un enfoque muy analítico que se traduce de manera brillante al mundo corporativo y a la vida cotidiana. Y hablando de datos empíricos, hay una estadística en los primeros capítulos que te obliga a detener la lectura. Sirve como un punto de partida perfecto. La de los seguros. Esa misma. El texto aborda el impacto de la famosa regla del 80-20, el principio de Pareto, pero lo aplica al análisis de una de las mayores compañías de seguros del mundo. La empresa procesó en su ordenador los datos de rendimiento de sus miles de agentes y confirmó lo esperado. El 20% de la plantilla generaba el 80% del volumen de negocio. Hasta ahí, lo normal. Hasta ahí, ninguna sorpresa, claro. Pero la revelación llega al analizar los ingresos netos. Ese 20% superior ganaba de media 16 veces más que el 80% restante. Es una barbaridad. Y la brecha se vuelve aún más absurda al mirar a la cúspide, porque el 4% superior ganaba 32 veces más que la media. ¡Madre mía! Es una disparidad brutal que te hace plantearte qué están haciendo exactamente esas personas. Lo fascinante de esto es que nos obliga a cuestionar la lógica básica del esfuerzo frente a la recompensa. Claro, porque no trabajan 32 veces más. Exacto. Ese 20% superior, que genera 16 veces más ingresos, no tiene un coeficiente intelectual 16 veces mayor. Tampoco están trabajando 16 horas por cada hora que trabaja un empleado promedio. El día solo tiene 24 horas para todos. Ya. Aquí es donde el autor introduce el concepto fundamental de la ventaja decisiva. Y para ilustrarlo visualmente, utiliza la analogía de una carrera de caballos. Esa analogía me encantó. Es muy visual. En una competición de alto nivel, el caballo que llega en primer lugar, aunque gane literalmente por una nariz en la línea de meta, se lleva un premio económico 10 veces mayor que el caballo que llega segundo. Y no es 10 veces más rápido. Para nada. Simplemente ha sido un poco mejor, marginalmente superior en el momento absolutamente crítico de la carrera. Solo por una nariz. Eso es. Esa pequeña diferencia en habilidades clave, mantenida de manera coherente a lo largo del tiempo, es lo que genera resultados exponencialmente mayores en la vida real. Esa imagen mental del caballo ganando por una nariz lo resume a la perfección. Es un margen pequeñísimo que decanta la balanza. Totalmente. Y me gusta cómo el texto refuerza esta idea desmontando el mito de que hace falta ser un genio absoluto para triunfar. Menciona un estudio interesantísimo realizado en Nueva York. ¿El de las pruebas de inteligencia? Sí. Tomaron una muestra de 1000 adultos. Los investigadores cruzaron los datos de ingresos con los resultados de pruebas de inteligencia y descubrieron que la diferencia de coeficiente intelectual entre la persona más brillante del grupo y la menos brillante era de apenas 2 veces y media.
Sin embargo, la diferencia de ingresos entre la persona que más dinero ganaba y la que menos en ese mismo grupo era de 100 veces. Es un dato demoledor. Completamente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. La conclusión es un alivio para la mayoría, la verdad. La inteligencia pura no es la llave maestra. Todo el mundo parte con un set de habilidades naturales, pero la clave del éxito monumental reside única y exclusivamente en el desarrollo disciplinado de esa ventaja decisiva. Exactamente. Y estoy convencida de que una de las áreas críticas donde esa ventaja decisiva marca una diferencia abismal es en la forma de estructurar las interacciones humanas. Sí, Porque históricamente el modelo comercial tradicional ha estado profundamente equivocado. estaba basado en la presión. En la presión, en hablar mucho y en arrinconar a la otra parte. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El libro propone un cambio de paradigma total. El texto lo describe visualmente con la famosa pirámide. La pirámide invertida. Exacto. Antes enseñaba un modelo que era básicamente intentar forzar el sí. En ese modelo clásico, el 40% del esfuerzo, del tiempo y de la energía mental se dedicaba a intentar cerrar la operación. Usando técnicas que a día de hoy consideraríamos agresivas o muy incómodas. A curso puro y duro. Apenas un 10% del tiempo se usaba para establecer un contacto real. Pero en el nuevo modelo del que habla Tracy, la pirámide se invierte por completo. Y cambia la base de la interacción. Claro. Ahora, el 40% inicial del tiempo se dedica única y exclusivamente a construir confianza y credibilidad. No se habla de producto. Cero producto. Cero. Luego, el 30% siguiente se utiliza para identificar las verdaderas necesidades o dolores de la otra persona. Y el cierre queda reducido a una mínima parte. Al 10% final. Esa parte que antes generaba tanta fricción, ahora se convierte en una consecuencia lógica y natural de los pasos anteriores. Fluye solo. Esa pirámide invertida da lugar a una de las metáforas conceptuales más potentes que ofrece el material, el enfoque del doctor en ventas. Ah, sí. Esta parte es fundamental. ¿Lo es? Un profesional verdaderamente eficaz, ya sea vendiendo un software o proponiendo un cambio estructural en su empresa, actúa exactamente igual que un médico especialista. Pensemos en la dinámica de una consulta médica. Vale. Ningún doctor serio saca una receta y prescribe un medicamento en el instante en el que el paciente cruza la puerta. Sería negligencia. Sería una locura. Siguen 3 pasos clínicos inflexibles. Primero, el examen. El médico hace preguntas exhaustivas, solicita pruebas y escucha activamente sin sugerir absolutamente nada. O sea, pura identificación de necesidades. Exacto. Ese es el equivalente corporativo. Segundo paso, el diagnóstico. El médico comparte sus hallazgos, explica el panorama y confirma con el paciente cuál es el problema raíz que deben tratar. Hay que estar de acuerdo en el problema primero. Claro. Y solo entonces, tras ese consenso, llega el tercer paso, la prescripción. Aquí es donde se presenta el producto, el servicio o la idea, pero posicionado estrictamente como la cura específica para ese dolor previamente diagnosticado. Lo que me parece brillante de esa metáfora es cómo reconfigura la dinámica de poder en la sala. Totalmente. Porque cuando un médico te prescribe algo después de haberte escuchado y diagnosticado, nadie siente que le están vendiendo unas pastillas. Para nada. Uno siente que le están proporcionando una solución para curarse. Aplicar esto a, digamos, una reunión de negocios significa que en lugar de llegar proyectando diapositivas sobre lo maravillosa que es tu empresa, llegas a hacer preguntas difíciles sobre los cuellos de botella del cliente. Y si conectamos esto con el panorama general de la persuasión, adoptar este enfoque clínico elimina de raíz la resistencia defensiva de la otra parte. Baja los escudos. Completamente. Ya no hay un enfrentamiento entre dos personas con intereses opuestos tratando de ganar una negociación. Posiciona a quien aplica el método como un asesor estratégico. Como un aliado. Un aliado de confianza cuyo único propósito es resolver una ineficiencia. Esta mentalidad es el núcleo de cualquier liderazgo efectivo. Y una vez que la mente está calibrada en esa postura de doctor, el libro nos sumerge en lo que llama el juego interior. Aquí es donde pasamos de la psicología pura a la estrategia matemática. Y se pone muy pragmático. Muchísimo. El texto tiene una forma muy directa de explicar por qué la gente va a trabajar, resumiéndolo en las siglas GMD, ganar más dinero. Así de simple. ¿Y cómo se logra ese objetivo? Pues a través de las siglas VMC, vendiendo más cosas o logrando más acuerdos. Suena a de perogrullo. Suena a de perogrullo total, sí. Pero la lección profunda detrás de esto es la métrica del tiempo presencial.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El autor revela que, si cronometramos la realidad, un profesional promedio solo pasa realmente unos 90 minutos al día cara a cara con las personas que tienen capacidad de decisión. Solo hora y media al día. Hora y media. El resto de la jornada laboral se diluye en preparar informes, contestar correos interminables, organizar el escritorio Tomar café. o tomar café, exacto. La lógica matemática es aplastante. Si se logra limpiar la agenda para duplicar ese tiempo presencial, pasando de 90 a 180 minutos efectivos al día, por simple probabilidad estadística, los resultados se duplican. Es una forma fantástica de desmitificar la productividad. Sí, Todos conocemos el concepto básico de un embudo de conversión, pero lo que el texto plantea aquí no es el concepto teórico, sino la disciplina operativa que hay detrás. las ratios. Exacto. Detalla la importancia crítica de que cada persona conozca sus propias ratios numéricas. Por ejemplo, si los datos históricos de un departamento muestran que se necesitan hacer 20 contactos iniciales para lograr 5 reuniones de calidad, Vale. y esas 5 reuniones generan 2 propuestas serias, de las cuales finalmente se firma un acuerdo, el éxito deja de ser abstracto. 20, 5, 2, 1. Esa es la ratio. 20 a 5 a 2 a 1. Al interiorizar estos números, la incertidumbre psicológica desaparece. Si el objetivo trimestral es conseguir 2 grandes acuerdos en lugar de 1, la instrucción no es trabajar más duro en abstracto. No. La instrucción matemática es iniciar 40 contactos en lugar de 20. Se convierte en una ecuación predecible y en un ejercicio de ejecución pura. Tengo que admitir que hasta ese punto la teoría suena impecable. Pero claro, de nada sirve tener una ecuación matemática perfecta si a la persona le paraliza levantar el teléfono o abrir la puerta. El miedo al rechazo. Exacto. Y aquí es donde el libro propone una táctica que sinceramente me generó un poco de escepticismo al leerla. Me refiero al método de las 100 llamadas. Es un método contundente. Ya te digo, el autor plantea que para perder el miedo al rechazo hay que salir y hacer 100 llamadas de prospección lo más rápido posible, en cuestión de un par de días. Pero la instrucción radical es que hay que hacerlo sin importar el resultado. O sea, realmente sugiere el texto que la conversión comercial no importa en absoluto durante ese ejercicio. Suena a receta para el agotamiento mental. Es una duda muy lógica y de hecho suena completamente contraintuitivo si lo miramos desde la perspectiva de la eficiencia comercial. Pero la clave de este ejercicio no está en conseguir ventas. ¿Ah, no? No. Está en la psicología conductual. Es una técnica de desensibilización sistemática. Como una terapia de choque. Exactamente. Al forzar el método de las 100 llamadas centrándose exclusivamente en el volumen de ejecución y desapegándose por completo del resultado, se reprograma la respuesta neurológica al rechazo. Ah, claro. El autor lo describe de forma muy gráfica como inyectarse agua fría en las venas. Durante las primeras 10 o 20 negativas, la ansiedad es altísima. Te tiembla la voz. Te tiembla todo. Pero al llegar al no número 40 o 50, el cerebro deja de percibir el rechazo como una amenaza a la identidad personal. El miedo se evapora. Te da igual. Te da absolutamente igual. La acción, que antes generaba pánico, se transforma en una rutina mecánica. Se pierde el miedo al no, y con ello se gana una libertad de acción imparable para el futuro. Visto así tiene todo el sentido del mundo. Es usar la fuerza bruta de la repetición para apagar la amígdala. Eso es. Pero claro, superar el miedo al rechazo haciendo 100 llamadas rápidas está muy bien para perder la vergüenza. Pero si luego llamas a la gente equivocada sistemáticamente, solo estás haciendo ruido y perdiendo el tiempo. Y quemando contactos. Exactamente. Y ahí es donde el libro frena en seco y establece 4 pilares estratégicos innegociables. Especialización, diferenciación, segmentación y concentración. Los 4 pilares. Hay una anécdota fantástica en el texto sobre un joven recién graduado que empezó a trabajar en el duro sector de los seguros vitalicios. Un sector nada fácil. Tela. Al principio, este chico llamaba a todas las puertas, intentaba abarcar todo tipo de perfiles, y sus resultados eran desastrosos. ¿Normal? Hasta que decidió aplicar los 4 pilares. Dejó de ser un generalista. Se especializó en un tipo de póliza concreta. Se diferenció aprendiendo a fondo los problemas fiscales de un grupo en particular. Segmentó su mercado y se concentró única y exclusivamente en médicos y dentistas. Dejó en paz al resto del mundo. Esa historia es el ejemplo perfecto de cómo canalizar la energía. Al concentrarse en médicos y dentistas, este joven no solo redujo su mercado potencial. Lo cual asusta a mucha gente. Totalmente, da vértigo. Pero al hacerlo, aumentó su relevancia de forma exponencial.
Empezó a asistir a congresos de medicina, a leer sus revistas sectoriales, a entender cómo estructuraban sus clínicas. Se metió en su mundo. Se sumergió. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. En poco tiempo no era un simple vendedor de seguros, era el experto en planificación financiera para el sector sanitario. Cambia toda la percepción. Cuando llamaba a la puerta de un dentista, hablaba su mismo idioma. Concentrar el esfuerzo en el lugar exacto donde tu propuesta tiene el máximo valor es lo que transforma el trabajo duro en resultados extraordinarios. Y, como cuenta el libro, le permitió generar ingresos millonarios. Totalmente. Porque pasó de ser un intruso a ser un colega de la industria. Exacto. Y una vez que consigues sentarte frente a ese perfil ideal, el texto hace un despliegue brillante sobre la psicología de la persuasión en la conversación en sí. Habla de cómo activar gatillos mentales. Que no son trucos de magia. No. Son atajos heurísticos que nuestro cerebro utiliza para tomar decisiones. Detalla, por ejemplo, el principio de reciprocidad, esa necesidad casi biológica que tenemos de devolver un favor. Ya sea físico o emocional. Sí, algo tan sutil como el favor emocional de hacer que la otra persona se sienta profundamente escuchada. Eso es potentísimo. También aborda el principio de compromiso y coherencia, explicando cómo los seres humanos necesitamos actuar en consonancia con las posturas que hemos defendido públicamente en el pasado. Y por supuesto subraya la fuerza del contexto social. La prueba social. Eso, la inevitable pregunta interna de ¿quién más de mi entorno ha validado esto? Porque, ante la incertidumbre, miramos lo que hace la tribu. Esto plantea una pregunta importante en el análisis, porque incluso si tienes el nicho perfecto, la postura del doctor y entiendes los gatillos mentales, ¿qué pasa cuando la otra persona simplemente presenta un bloqueo? Las famosas objeciones. Las objeciones son el gran terror de las negociaciones. Pero el libro neutraliza este miedo introduciendo la ley de los 6. Cuéntanos un poco sobre esto. Es un principio muy liberador. Postula que, independientemente de lo complejo que sea el proyecto o el producto, rara vez existen más de 6 objeciones fundamentales. ¿Solo 6? Sí, suele reducirse a 6. Puede ser el precio, el momento de implementación, la falta de urgencia, la confianza en el equipo, pero el abanico no suele pasar de media docena. Por lo tanto, el profesional de alto nivel nunca improvisa. Va preparado. Identifica esas 6 posibles resistencias antes de entrar a la sala y diseña respuestas lógicas, estructuradas y probadas para cada una de ellas. Y la técnica táctica que sugiere para manejar la objeción en el momento exacto en que sale por la boca del cliente es fascinante por su sencillez. Responder con una pregunta y aplicar silencio. El silencio. Si alguien cruza los brazos y dice, nuestra empresa no tiene presupuesto para implementar esto ahora mismo, la reacción instintiva de un novato es ponerse a la defensiva y soltar un monólogo justificando el precio. Empezar a hablar rápido. Conversación con una calma absoluta. Responder algo como, entiendo perfectamente. Y obviamente tiene un buen motivo corporativo para decir eso. ¿Podría explicarme un poco más a qué se refiere exactamente? ¿Y luego? Y luego callarse. Y aguantar el silencio. El autor hace hincapié en que ese silencio posterior suele desarmar por completo la barrera, porque a menudo la objeción inicial era solo un reflejo automático para quitarnos de encima, o bien el silencio obliga a la otra persona a elaborar y revelar el verdadero problema que estaba ocultando. El uso táctico del silencio es, sin duda, una de las herramientas de escucha activa más poderosas y menos utilizadas en el ámbito empresarial. La gente se siente muy incómoda con el vacío y tiende a llenarlo con información valiosa. Totalmente. Y una vez que la objeción real sale a la luz y se despeja, el libro advierte que la forma de presentar la solución no puede ser un simple listado de características técnicas. Hay una estructura para que el mensaje penetre de verdad. Exacto, el famoso formato de presentación basado en la regla de 3, característica, ventaja y beneficio final. Fundamental. A menudo la gente se queda atascada en la característica técnica, asumiendo que el otro entenderá el valor por sí solo. Si lo llevamos al terreno del software B2B, por ejemplo, uno no dice simplemente, nuestra plataforma tiene integración en la nube con encriptación de extremo a extremo. Eso es solo la característica, es muy frío. Muy frío. Aplicando la regla se diría, nuestra plataforma tiene encriptación en la nube de extremo a extremo. Esa es la característica. Lo que significa que su equipo puede acceder a los datos desde cualquier dispositivo sin riesgo de brechas. Esa es la ventaja. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Y falta el beneficio. Exacto. Y esto se traduce en que usted, como director, podrá dormir tranquilo sabiendo que la información de sus clientes está blindada frente a cualquier auditoría. Beneficio emocional puro. Eso es. El beneficio final siempre tiene que conectar con cómo la solución reduce el dolor o mejora la tranquilidad de la persona que toma la decisión. Esa transición es magistral, porque mueve el cerebro del receptor desde la validación lógica de la característica hasta la resonancia emocional del beneficio. La lógica justifica, pero la emoción es lo que finalmente mueve a la acción. Sin duda. Ahora bien, es fundamental entender que este despliegue analítico no termina en el momento en que se firma el acuerdo o se aprueba el proyecto. De hecho, el autor argumenta que ahí es donde empieza la verdadera prueba de fuego para la rentabilidad a largo plazo. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de la relación con el cliente? Eso nos lleva a la parte final del libro. Eleva la conversación del mero cierre a la fidelización extrema. Chief categoriza el servicio. Sí, categoriza el servicio al cliente en 4 niveles muy claros. El primer nivel es simplemente satisfacer, entregar lo básico acordado, lo cual hoy en día apenas garantiza la supervivencia. Es lo mínimo. El segundo es superar las expectativas levemente. El tercero es deleitar, haciendo el proceso excepcionalmente agradable. Pero el cuarto nivel, el pináculo absoluto de rendimiento corporativo, es sorprender o asombrar. Y para que la audiencia entienda qué significa exactamente asombrar en términos empresariales, el material comparte una anécdota corporativa de la empresa de logística FedEx que es digna de estudio en las escuelas de negocios. Es una historia tremenda. La situación era límite. Una tormenta de nieve histórica en Denver bloqueó por completo todas las carreteras principales de la región. Una nevada brutal. Brutal. Y la sucursal local de FedEx tenía un volumen de paquetes urgentes acumulados y, claro, el compromiso inquebrantable de su famosa promesa de entrega nocturna. Ante la imposibilidad absoluta de utilizar camiones de reparto, el gerente de la filial tomó una decisión que haría sudar a cualquier director financiero. Madre mía, ya lo creo. Alquiló un helicóptero privado por $8,000. $8,000 por unos paquetes. Volaron por encima de la nieve sobre las carreteras colapsadas y aterrizaron literalmente en el aparcamiento nevado de un centro comercial en la vecina ciudad de Colorado Springs, solo para asegurarse de que esos paquetes llegaran a sus destinatarios a tiempo. Si analizamos esa acción de asombro de forma aislada, financieramente parece un disparate. Totalmente. Gastar $8,000 para cumplir con la entrega de unos pocos paquetes urgentes no tiene ningún sentido desde la perspectiva de la rentabilidad transaccional inmediata. Pierdes dinero seguro. Claro. Pero ahí radica la diferencia entre pensar a corto y a largo plazo. Acciones legendarias como esta, que rompen por completo las expectativas de lo razonable, generan un retorno de inversión en forma de boca a boca, algo que es imposible de comprar con publicidad tradicional. Totalmente. La historia salió en las noticias locales. Los habitantes de la zona la comentaron durante años. Ese nivel de asombro convierte a clientes funcionales en auténticos defensores incondicionales de la marca. Genera un ciclo de lealtad vitalicia donde el coste inicial del helicóptero se recupera con creces a través de la reputación. Es crear una historia de la que la gente quiere formar parte. Y para auditar si una organización o un profesional independiente está logrando generar ese nivel de impacto real, el texto hace referencia a una métrica implacable. Fíjate, se trata de la pregunta definitiva. Es una métrica desarrollada por Fred Reichheld, investigador de Bain & Company. El Net Promoter Score. Se reduce a la máxima simplicidad. Después de todo el proceso, de la identificación de necesidades, del manejo de objeciones y de la entrega del servicio, solo importa hacer una pregunta. Una sola. En base a su experiencia con nosotros, en una escala del 0 al 10, ¿hasta qué punto nos recomendaría a un amigo o colega? ¿Todo el esfuerzo estratégico converge en obtener un 9 o un 10 en esa pregunta? Sí. Porque estar dispuesto a arriesgar la propia reputación recomendando a alguien es el indicador más puro y más difícil de falsificar de que se ha generado un valor extraordinario. Y recorrido más completo por la anatomía del alto rendimiento. La verdad, para recapitular y consolidar los conceptos más potentes para nuestra audiencia, hemos visto que el éxito no depende de un coeficiente intelectual inalcanzable.
sino de cultivar esa ventaja decisiva en las áreas críticas. Exacto. Hemos aprendido que la persuasión moderna requiere abandonar las tácticas de presión y adoptar la mentalidad clínica del doctor en ventas, diagnosticando antes de atreverse a prescribir. Esa es la clave. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. También hemos revisado la matemática que elimina la ansiedad con las ratios, la utilidad del método de las 100 llamadas para desensibilizar el cerebro frente al rechazo y el poder de dominar la ley de los 6 para desactivar cualquier objeción con preguntas estratégicas y con silencio. Ujú. Y, finalmente, hemos comprendido que el objetivo supremo a largo plazo no es solo cumplir un contrato, sino aspirar a alquilar el helicóptero, metafóricamente hablando, para asombrar a quienes confían en nosotros. Un resumen perfecto. Y me gustaría cerrar con una reflexión nueva, extrapolando los principios de este libro de 2016 a nuestra realidad actual. A ver. El autor insiste tenazmente a lo largo del texto en que los grandes acuerdos y el verdadero impacto provienen de maximizar el tiempo presencial puro, el cara a cara tradicional. ¿Cierto? Sin embargo, vivimos en un entorno donde las automatizaciones impulsadas por inteligencia artificial, los agentes virtuales y la comunicación asíncrona están reemplazando a un ritmo frenético las interacciones humanas directas. Es una realidad innegable. Esto plantea un dilema fascinante para el futuro cercano. ¿Cómo se redefinirá el tiempo presencial en la próxima década? Qué buena pregunta. Para quienes buscan liderar en sus respectivos campos, la ventaja decisiva podría ya no consistir en sumar horas de vuelos y reuniones en oficinas físicas. El verdadero reto cognitivo será descubrir cómo inyectar esa empatía profunda, ese diagnóstico certero del doctor en ventas y esa capacidad para generar confianza absoluta a través de la pantalla. Ujú. Quizás en un hilo de correos bien calibrado o en una videollamada de apenas 3 minutos. Es una evolución del juego interior que invita a una profunda reflexión para quienes sintonizan este análisis. Menuda tela, es un desafío apasionante para los próximos años. Muchísimas gracias por ayudar a desgranar estos conceptos con una claridad tan analítica y tan práctica. Gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer. Y a todas las personas que nos acompañan al otro lado, gracias por dedicar su tiempo a esta inmersión profunda. Recuerden que, como nos enseña este material, en la construcción de la influencia y el éxito profesional, cada pregunta bien formulada suma, la preparación previa multiplica, y la voluntad de sorprender lo cambia absolutamente todo. Nos escuchamos en la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad.